Buenos días, profesora Marcela Ocampo. Mi nombre es Cristina Miles Cepeda Corredor. Soy maestrante en educación y voy a exponer mi actividad número 3, siendo ministro de la educación. Ya he grabado el video varias veces, el tiempo es bastante limitado, entonces voy a hacerlo lo más rápido que pueda. Tengo una presentación acá con respecto a lo que es la política pública de la población vulnerable, los grupos que pertenecen a la población vulnerable. Y en base a esto, pues resalto las consecuencias del desplazamiento forzado ha transformado completamente el proceso educativo y la sociedad en sí, ¿cierto? Entonces, estas consecuencias son la desintegración familiar, madres jefes de hogar, ausencia de afecto y comunicación, desarraigo geográfico, cultural y social, disfunciones psicosociales en niños y jóvenes, en el sector educativo tenemos extraedad, bajo nivel educativo, problemas de aprendizaje, trauma emocional, carencia de documentos certificados que impiden pues llevar como el proceso adecuado para poder pertenecer a una institución educativa, ¿sí? O también para aspirar a un empleo, entonces todo esto pues dificulta realmente el proceso educativo. Situación económica que obliga al menor a trabajar, entonces no tiene tiempo de ir a estudiar porque tiene que trabajar para ayudar a su casa, para sus hermanos más pequeños. Bueno, acá tengo un gráfico donde también otro grupo de la población vulnerable son las personas con discapacidad y pues resalto la discapacidad motora que es la que más tiene un gran índice y la discapacidad visual. Aquí hay uno también de la discapacidad mental, que sería el tercero, pero ¿qué sucede con la discapacidad mental? La discapacidad mental, por su falta de diagnóstico a temprana edad o de conocimiento real de los padres, han dificultado como las estadísticas. Yo me atrevería a decir, según mi experiencia que he tenido en diferentes instituciones de educación básica, primaria, secundaria y universitaria, me he dado cuenta que es mayor el índice de discapacidad cognitiva, es alto, sino que carecemos de los instrumentos correspondientes o del conocimiento para poder pues detectar esta población a temprana edad y darles y brindarles las estrategias correspondientes para una adecuada adaptación. Bueno, entonces, teniendo en cuenta las consecuencias teniendo en cuenta las consecuencias, están mis consecuencias, de la población desplazada por la violencia y todo lo que ha influenciado. Esto fue la base para proponer mis propuestas de cambio de las políticas públicas. Entonces ya voy a empezar. Entonces, una de mis primeras propuestas va encaminada a que estuve mirando detenidamente y me di cuenta bueno, se da de manera prioritaria a la población en situación de desplazamiento, se brinda con una atención prioritaria en todos los aspectos, laboral, hay varias estrategias. También está la implementación de modelos flexibles en el aula para poder atender a la población, una atención psicoafectiva, pero todos estos variables y ámbitos están limitados por el personal. Por ejemplo, en la atención psicoafectiva, es una psicoorientadora por cada 800 estudiantes, o sea, es imposible que pueda atender realmente a la población. Por ejemplo, para la educación especial, para los niños que necesitan el PIAR, ¿cierto? También es una persona, un licenciado especial, un profesor de apoyo por cada 50 estudiantes. Y también, pues esto limita, o sea, esto es muy poco para el trabajo que debe hacer con las personas que pertenecen o tienen alguna discapacidad. Igualmente, entonces todo esto sirvió de base para mi propuesta. Entonces, mi primera propuesta es que considero que el niño adolescente, antes de empezar su proceso regular de aula, se le debe brindar un espacio en una institución de desarrollo socioafectivo. ¿Qué significa esto? O sea, que antes de empezar a pertenecer o a involucrarse en sí en la institución educativa, apenas el niño viene desplazado por la violencia o empieza a ingresar a las instituciones educativas, empieza ese proceso de inclusión. O sea, antes del proceso de inclusión debe haber un espacio, ¿no? Entonces un instituto diferente y un año donde ese niño tenga una atención en su desarrollo socioafectivo. ¿Para qué? Muchos de los niños vienen, como decíamos antes, con dificultades emocionales,
problemas en la adaptación, de nutrición, o sea, hay muchísimos problemas en todos los ámbitos, ¿sí? Entonces, en salud emocional, familiar, a veces vienen con bastantes traumas, entonces todo esto causa que les impida como esa inclusión adecuada, ¿sí? Esa adaptación a ese proceso de inclusión. Entonces, una propuesta es que se les brinde primero una nivelación, donde ellos puedan sanear, ¿cierto? Digámoslo de cierta manera, en palabras coloquiales, sanear y estar adaptados o ya preparados para ese proceso de inclusión, ¿cierto? Entonces escribí acá donde se realice un proceso de adaptación, de perdón y donde se dignifique al niño por medio de estrategias socioafectivas, empoderando al niño, joven o adulto, en un proyecto de vida. Posteriormente se realizaría el proceso de inclusión a la institución educativa. Entonces esa es mi primera propuesta. La segunda propuesta, capacitar a cada uno de los docentes de modelos flexibles que permitan desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en y para la diversidad. Esto me parece una prioridad. Sí existen las capacitaciones, pero no se la dan a todos los docentes. Hay como cierta proporción por institución educativa. Entonces, en una institución educativa donde hay 50 docentes y mandan 3 a la capacitación, ¿nosotros 47 qué? O sea, se quedan muchos grupos que realmente no van a tener ese docente con esa capacidad de enfrentar ese reto de la educación flexible. Mi tercera propuesta es la publicación anual. Aquí hace parte de la memoria histórica. Esto me parece bastante interesante porque ayuda como a desarrollar el pensamiento crítico y de cierta manera involucra al sujeto, involucra al ser humano en sus conductas, en el análisis de conductas que afectan, tal vez han afectado a la sociedad o no han afectado directamente a la persona. Entonces, al ser esta estrategia de memoria histórica, de hablar sobre lo que ha sucedido, de qué fue lo que sucedió desde diferentes puntos de vista, ayuda como a las personas, a los niños, especialmente desplazados por la violencia, a entender qué es lo que está pasando. Y a entenderlo, ellos pueden reflexionar, pueden analizar, pueden generar cambios, pueden generar perdón y, empiezan realmente a borrón y cuenta nueva, si me hago entender. Entonces empiezan o están dispuestos a mejorar las cosas, a plantear su proyecto de vida. Entonces me parece importantísimo que en el PEI se involucre esto de memoria histórica y se haga una publicación anual donde todos se sientan involucrados, de que todos pertenecemos a una sociedad que ha hecho, que ha pasado y que esos hechos pasados afectan nuestro tiempo presente. Y cómo podemos o qué podemos aprender de esos hechos para desarrollar o no cometer los mismos errores en un futuro. Entonces, me parece bastante interesante esto. Aquí con respecto al decreto 1990, pero me digo que el tiempo es bastante limitado, entonces, bueno, en la evaluación también considero que debo presentar varias propuestas, pero pues la primera es que la evaluación ya sea autoevaluación o coevaluación, educa en pensamiento crítico. Entonces considero que más que evaluación como tal, como resultado del conocimiento, se debe cambiar el constructo, ¿sí? Y el proceso evaluativo. ¿Por qué? Porque no va encaminada a una ponderación, ya no sea cuantitativa o ya sea cualitativa. Igualmente tienen cierto impacto en el estudiante que no es el impacto que nosotros desearíamos, que el impacto va más a un proceso de retroalimentación más que de pérdida o de ganancia. Entonces considero que el pensamiento crítico debe ser involucrado en esos procesos evaluativos y se debería cambiar de cierta manera esa forma, ¿no? Y enfocarnos más en una evaluación formativa que sumativa. Y la propuesta 5 es crear actividades que le permitan al estudiante mejorar su autoestima, empoderamiento en un proyecto de vida. Esta propuesta es para el currículo, para el proyecto educativo institucional. Muchas de las asignaturas no apuntan a lo que realmente necesitan los estudiantes, necesitan los muchachos de ahora para afrontar el futuro. Entonces, como hemos visto las consecuencias, ahora los niños tienen bastante problemas personales, ¿no? Depresión, autoestima. Entonces necesitamos urgentemente una cátedra donde sea desarrollo humano, una cátedra de desarrollo humano donde se brinden estrategias donde el estudiante pueda aumentar su autoestima, empoderamiento en un proyecto de vida, aprender a manejar el dinero, aprender a cuidarse, a saber qué es salud, qué es nutrición y sobre todo hay una propuesta que me está sonando bastante y es la de la temporada de vacaciones. ¿A qué hace referencia la de la temporada de vacaciones?
La temporada de vacaciones es donde se comete, estoy mirando acá ya ahora los índices, donde hay mayor abuso o maltrato sexual, maltrato físico, psicológico, accidentes caseros y dificultades de muchos otros tipos en los recesos escolares, en vacaciones. ¿Por qué? Porque los padres no salen a vacaciones, los padres están trabajando continuamente y los niños ese tiempo es tiempo fuera, o sea, tiempo que no están en una construcción sana, donde están expuestos a múltiples dificultades y problemas que pueden alterar y afectar completamente su desarrollo. Entonces, en mi propuesta diría que las vacaciones fueran en el colegio, o sea, se da vacaciones, pero se debe en esas vacaciones dar unas cátedras totalmente diferentes, unas cátedras que le permitan al estudiante adaptarse a su vida, comprender cómo es el funcionamiento económico del país, quién es él, dónde se ubica, hace parte de un todo y qué le va a brindar a ese todo, ¿sí? Y sobre todo una cátedra de salud, qué deben alimentarse, cómo se debe alimentar el cuerpo humano, qué alimentos son saludables, cuáles no, el ejercicio, bueno, todas estas cosas que no se ven directamente, digámoslo así, no se enfatiza tanto a nivel de las instituciones o digamos, durante el periodo escolar. Mi sexta propuesta es la obligatoriedad de los padres de familia para asistir a los talleres de padres. Aunque hay algunas instituciones educativas que cobran multas, pero todo eso está prohibido. O sea, se dice que deben asistir, pero no hay una política donde haya esta palabra, que se obligue a los padres a asistir a los talleres de padres. Cada institución es libre de mirar las estrategias para que los padres asistan. Pero según mi experiencia, sí, muchos hemos utilizado varias estrategias. A veces los padres les encanta, pero considero que sí se debería haber una obligatoriedad, que ellos deberían asistir obligatoriamente o si no sufrir, no sé, alguna causa, algún daño, pérdida de cupo, algo que les afecte realmente para que ellos se involucren más con el proceso educativo de sus hijos. Mi séptima propuesta es, al terminar la educación básica secundaria, permitir a los estudiantes en los 2 años siguientes elegir las áreas de su interés y desarrollar proyectos de vida eficaces y viables. Mi propuesta octava, reestructurar el PI, aumentar la intensidad horaria en el área de educación física. Considero que el desarrollo físico, sobre todo en la educación básica, primaria, preescolar, básica, primaria, secundaria, es fundamental. Digamos con la frase que dice cuerpo sano, mente sana. Esto está realmente relacionado. Y desde preescolar hasta la educación básica primaria. Y mi propuesta novena es involucrar a la asignatura de economía. Los estudiantes no tienen idea cómo se maneja el dinero, qué es una bolsa, qué son los valores, cómo se desarrolla el país, qué es la inflación, por qué se dan los impuestos. Hay muchas cosas que deberíamos conocer de fondo de qué se trata, ¿sí? Entonces considero que la asignatura de economía debería ser obligatoria. Y la propuesta 10 es modificar los estándares para que en el área básica primaria involucre la asignatura de filosofía. Entonces, la filosofía está desde grado 10º, 11, no me acuerdo si es el grado 9º. Bueno, pero la filosofía debería darse desde el área de preescolar. Si el niño no se le enseña a pensar críticamente desde edad preescolar, ya cuando esté realmente en grado 11, 10º, ya cuando va a salir a la sociedad, pues difícilmente va a poder desarrollar este pensamiento. Entonces mi propuesta es, desde preescolar, empezar con desarrollo de la asignatura de filosofía. Bueno, profe, el tiempo es bastante limitado para todo lo que hay que decir. Espero hubiese pues sido de su agrado mi presentación y ya, profe, me despido.